Señor te continúe bendiciendo. Que el Señor te continúe bendiciendo, te siga guiando y siga siempre con ese amor hacia la obra de nuestro Señor. Dice la palabra en Daniel 9:5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Amén y amén. Sin más preámbulo, le vamos a estar entregando al ministro Johnny Castro para que nos enseñe de la palabra como cada miércoles. Amén. Muchísimas gracias. Y aquí estamos aprendiendo. Adelante, ministro. Dios le bendiga a cada una de ustedes hoy. Que la presencia de nuestro Señor Jesucristo se sienta donde cada una de ustedes estén. Amén. Eso me lleva a una conversación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con la samaritana, ¿verdad? Y la samaritana le dice que qué pena porque solo se podía orar en el templo en Jerusalén. Y nuestro Señor Jesucristo con esa amabilidad le contesta y le dice que vendrá el tiempo cuando no solamente en el templo se alabará y se glorificará a nuestro Señor Jesucristo, pero en todo sitio. Y ella le dice, bueno, eso será cuando el Mesías venga. Y él le contesta, yo estoy aquí. Yo quiero que ustedes sientan esa presencia de nuestro Señor Jesucristo, hablándole a ustedes hoy, diciéndoles, yo estoy contigo y estaré contigo hasta el fin del mundo. Los tiempos se acortan, hermanas. Hoy escuché una noticia penosa donde uno de los grandes inversionistas del mundo dice que ya comenzó la Tercera Guerra Mundial y que solo es tiempo de que escuchemos los cartuchazos o las bombas explotar. Y es triste lo que el hombre está haciendo con el mundo hoy en día, ¿verdad que sí? Pero nosotros los cristianos, especialmente en el estudio del Apocalipsis, hemos visto lo que va a pasar y no hay duda de lo que va a pasar porque es el plan de Dios. El Señor le ha dado el tiempo al hombre para que recapacite y lo busque, pero cada vez que el tiempo pasa, el hombre se pone más rebelde y eso nos lleva a pensar en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo, ¿verdad? Que además de ver todos esos eh, milagros que el Señor hizo con ellos, los sacó de Egipto, lo llevó a la tierra prometida, abrió el mar, hizo grandes milagros y todavía la rebeldía de ellos lo mantenía alejado del Señor. Hoy en este estudio de Apocalipsis esta semana, y le doy gracias a Dios porque estamos aquí todos, como todos los miércoles, vamos a entrar al Apocalipsis capítulo 11. El templo, los dos testigos y la trompeta. La interpretación del tiempo y el lugar del capítulo 11, el versículo 1, la mayoría de los eruditos o estudiados o teólogos dirán que este capítulo es sin duda alguna el capítulo más difícil del libro de Apocalipsis. Eso dicen muchos, que es uno de los o el más difícil del libro de Apocalipsis. Las interpretaciones de este pasaje presente son confusas y a menudo inconclusas. Hay una multitud de ideas y pensamientos de varios eruditos, pero como hemos estudiado y hemos pedido al Señor, no creo que Dios quiera que nosotros presungamos o que tengamos puntos de vista personales, sino que en su lugar veamos meramente la voluntad y el propósito elegido de Dios a revelarnos todo su consejo, todo su propósito con la humanidad. Si leemos el texto cuidadosamente, la primera impresión que tendremos es que estamos de manera inequívoca y sin lugar a duda en terreno judío, en terreno hebreo. Veamos el versículo 8. Dice, y sus cadáveres estaban en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto,
Estamos hablando en sentido espiritual. Juan continúa aquí, dice, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Ahora, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, no fue crucificado en Damasco, no fue crucificado en Memphis o en New York o en ningún otro país. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la ciudad santa, Jerusalén, ¿verdad? El apóstol describe la pecaminosidad de esa ciudad, diciendo que espiritualmente es Sodoma en su pecado y espiritualmente es Egipto en su mundanalidad. ¿Ok? Juan definitivamente dice que está hablando sobre Jerusalén aquí, la ciudad santa. ¿Ok? Jerusalén, la ciudad santa. Es un término, una expresión que se usaba en la Biblia solo para esa ciudad. No hay otra ciudad en la tierra que se llame la ciudad santa, excepto Jerusalén. ¿Ok? La única excepción se encuentra en Apocalipsis 21:10, donde la Nueva Jerusalén se llama la gran ciudad santa de Jerusalén, que dice que descendía del cielo y ciertamente nunca será hollada por los ejércitos de los gentiles. Ahora, Jerusalén es una ciudad que empequeñece a todas las demás ciudades en su importancia. No hay nadie en el propósito y la economía escogida de Dios que puede incluso comenzar a acercársele a Jerusalén. Dios puso a Israel en centro de todas las naciones. Tres grandes continentes enfocan a ese país y vemos geográficamente a África, Asia y Europa. Es una tierra puente entre tres grandes masas de terreno de tierra. El área estratégica es también la división del tiempo. Ahí, lo que ocurrió allí divide los siglos. Antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en el lugar se conoce como AC. Después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo se conoce como DC, después de Cristo. Ahora, y le dije por esta razón que estudiáramos el capítulo 9 de Daniel, porque vamos a estar yendo hacia el capítulo 9 para poder entender lo que el Señor nos quiere decir en el capítulo 11 de Apocalipsis. Y vamos a entrar en un tema un poco complicado, que son las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel, una tremenda indicación de los propósitos de Dios en la tierra. Es el elemento del tiempo que está escrito en este texto. No solo en un lugar particular designado Jerusalén, sino que también hay un señalamiento definitivo a cierto periodo. Dice, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Cuando leemos en el versículo 2 del capítulo 11 de Apocalipsis. 42 meses después, en el siguiente versículo leemos, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, 42 meses. Vámonos grabando ese tiempo porque lo vamos a ir repitiendo varias veces. Más referencia, hermanas, a esta misma cantidad de tiempo se puede encontrar en Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 13. Dios no hizo aparecer este periodo de tiempo sin sentido alguno. ¿Ok? Y tengamos eso claro. Está claro que el periodo de tiempo se refiere a por qué en Daniel encontramos esas mismas expresiones y esa misma cantidad de tiempo. En los dos libros, al leer Daniel y al leer Apocalipsis, se puede ver exactamente qué es lo que Dios le ha dado a Juan a deslinear el futuro de la consumación del siglo. Por ejemplo, en Daniel 9:24 leemos 70 semanas y en la nueva traducción viviente se traduce como 70 conjuntos de 7, lo cual es correcto. Ahora, en el hebreo la palabra significa semanas de años. Ahí es que ponga mucha atención porque esto es un poco confuso.
El pasaje dice, un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad para poner fin a su rebelión. Estamos hablando de la ciudad de Jerusalén. Poner fin a la rebelión de su pueblo. Dice, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Hay muchos eruditos, muchos estudiados, muchos teólogos que dicen que Daniel solo profetizó para la caída de Jerusalén o la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Pero cuando leemos este capítulo de Daniel, vemos que no solamente profetizó para la caída de Jerusalén en el año 70, sino que también está profetizando para los tiempos finales, lo que narra el Apocalipsis. Porque aquí nos dice para traer justicia eterna. Cuando Jerusalén fue derribado, el templo fue destruido, no se trajo la justicia eterna, no se ungió el lugar santísimo. Entonces eso queda para los últimos años, lo que prácticamente estamos viviendo nosotros, sería la gran tribulación que viene ya. Dice 77, 77 es igual a 490 años. Dice, están determinados para poner fin al pecado, para terminar con la transgresión y para traer la justicia eterna. Eso suena bien ahí. Para poner fin al pecado, para terminar con la transgresión y para traer la justicia eterna. ¿Cuándo se va a traer la justicia eterna? Cuando nuestro Señor Jesucristo venga e implante su reino celestial aquí en esta tierra. Dice para sellar las visiones y las profecías para que se cumplan todas. O sea, si pensamos como otros teólogos dicen que solamente se profetizó hasta la caída de Jerusalén en el año 70, pues entonces esto no tiene sentido. Cuando dice para sellar las visiones y la profecía para que se cumplan todas las profecías se van a cumplir ya cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. De otra forma, no hay forma de que o sea, todas se tienen que cumplir antes que Él regrese. Entonces, Jerusalén fue destruido en el año 70 y no toda la profecía para ese tiempo se habían cumplido. Ahora, sabe pues y entiende, dice las Escrituras, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén en Daniel 9:25, el decreto fue establecido en Daniel en el año 20 de Artajerjes. Estamos hablando en el año 445 antes de Cristo. Desde ese día, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta la venida de Jesús, habrá 7 semanas y 62 semanas, para un total de 79 semanas. 69 semanas. Ahora, tengamos claro algo aquí. Cuando hablo de una semana, estamos hablando de una semana año, no una semana día. Si una semana tiene 7 días, estamos hablando de 7 años. ¿Ok? Por eso aquí el profeta dice 62 semanas para un total de 69 semanas. Dice, y después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. Daniel 9:25, 9:26. Por lo tanto, empezando en el año 20 de Artajerjes y adelantando los 483 años, 69 llegamos al año 38 exacto después de Cristo, cuando Jesús fue muerto, cuando el Mesías se le quitó la vida. Esa profecía dicta exacto el tiempo cuando el Mesías se le quita la vida. Dice que después el profeta separa la última semana. Son 70 semanas. Ahí, esa profecía viene hasta las 69 semanas. El profeta separa la última semana, la semana 70. Esta semana es lo que le llamamos el clímax, porque esa semana 70 trae consigo el reino eterno de Dios, que es en los últimos tiempos.
Y esto se refiere, hermana, a esa semana 70 y por otra semana dice que confirmará el anticristo, el que lucha contra Dios. Ahora, a la mitad de la semana está hablando a Daniel sobre el pueblo de Daniel, los judíos. Dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Estamos hablando ahora mismo de las 70 semanas, la última semana, esa semana de 7 años de la gran tribulación. Dice que la mitad de los 7 años de tribulación parará el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27, después viene la terrible profecía, aquí la gran tribulación. Así que Daniel divide esa semana final en dos partes. La primera parte en 3 años y medio y la segunda parte en 3 años y medio. Cada parte 42 meses, 1260 días. Tiempo, dice tiempo y medio tiempo. Tiempo, tiempos y la mitad del tiempo, dice Daniel. Por ejemplo, en Daniel 7:25, tiempo y tiempos y medio tiempo. En Daniel 12:7, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Esto es un poco confuso con los números, ¿verdad que sí? Pero nos vamos a Daniel porque es que Daniel habla exactamente de los 7 años de tribulación que habla el Apocalipsis y lo pone en tiempo exacto. Entre, entre esas 69 semanas, al final de las cuales el Señor se le quita la vida, y esta semana 70 que trae la consumación, hay un gran interludio, una gran pausa, ¿ok? Un gran intermedio. Esto lo vemos si leemos en Efesios 3. Pablo dice que este gran intermedio es el periodo de tiempo en el que vivimos ahora. Ese gran interludio es el que vivimos, en el que vivimos es un misterio, el cual es un secreto escondido en el corazón de Dios. Dios se lo reveló a sus santos apóstoles para que, dice él, que para que no pudiéramos gozar de nuestra elección como casa de fe y nuestra parte en la consumación del siglo. La medida del tiempo en el versículo 1 y 2, en este capítulo, como he indicado, estamos de forma abierta y manifiesta en terreno judío. Y estamos hablando de los hebreos, los judíos. Entre esas semanas 70, 69 y 70 está nuestro presente y vasto interludio, el cual llamamos la era de la gracia, la iglesia. O sea, una vez que se le quitó la vida al Mesías, ¿ok? Hubo un lapso de tiempo, una pausa. Es el tiempo de gracia, el cual estamos viviendo, que durará hasta esta semana 70, cuando comience esta semana 70. Por eso que decimos es que antes del comienzo de la semana 70, la iglesia es raptada, la iglesia es llevada al cielo. Entonces, ahí comienza lo que le llamamos la tribulación. Recordemos algo. Esta tribulación tiene dos partes. La primera parte se llama la tribulación. Tengamos eso claro. La segunda parte se le llama la gran tribulación. Y cada una es de 3 años y medio. Aquí sabemos que estamos mirando a la semana 70 de Daniel, cuando encontramos una división del capítulo entre los capítulos 10 y 11. Pero esto es todo parte de la misma profecía. Dice que la amargura que queda por delante, oscura y trágica, está descrita en el primer versículo. Entonces, me fue dada una vara, dice Juan, semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Cuando leemos eso en el capítulo 11, versículo 1. Ahora, la pregunta aquí es, ¿de qué templo estamos hablando? Porque es importante mencionar eso. ¿Cuál es el templo de Dios?
Las escrituras nos dicen que hay 5 templos en la Biblia. El templo de Salomón, destruido por Nabucodonosor en el año 586, 587 antes de Cristo. El templo de Zorobabel, el cual fue destruido después de la cautividad y profanado por Antíoco Epifanes en el año 668 antes de Cristo. El templo de Herodes, reconstruido en esplendor y destruido por Tito en el año 70, que es el cual mencionó anteriormente, la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo. El templo que estamos tratando en esta lección es el templo 4, porque el templo 5 es el templo del milenio, descrito en una profecía de Ezequiel, y eso lo pueden leer Ezequiel del 40 al 42. Para esta lección nos estamos concentrando en el cuarto templo. Y a Juan se le ordena, levántate, dice, y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Eso lo vemos en el versículo primero. Este es el mismo templo al que se refiere Daniel cuando el príncipe Daniel en Daniel 9:26, el hombre de pecado, el último anticristo, hace un pacto con el pueblo judío. E Israel reconstruye la ciudad y el templo. Ese es el gran templo ahora que se habla, que la reconstrucción del tercer templo, porque solo se reconocen 2 templos, los 2 templos más grandes. Los otros no se reconocen o no hablan de ellos, pero ellos dicen cuando se reconstruye el tercer templo. Ese es el gran templo que el anticristo va a ayudar a los hebreos a reconstruir en ese tiempo de la gran tribulación. En medio de ese pacto, en medio de la semana 70, el príncipe terrible rompe su promesa. E incluso los que se hicieron amigos de Israel dirigen su venganza hacia la ciudad. Ahí es cuando todos se van contra Israel. La ciudad es hollada, dice la escritura, durante 42 meses. La gran tribulación. Estamos hablando de 42 meses, la última mitad de la tribulación o la gran tribulación. Este es el templo al que se refiere Pablo en 2 de Tesalonicenses también, 2:4, cuando habla sobre el hombre de pecado. Él dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Eso va a pasar ya al final o a mediado de la gran tribulación, cuando él saque sus cuernos y diga, yo soy quien soy. Cuando en Romanos 9:11 se presagia que los judíos regresarán a Jerusalén y Dios dice que el templo será reconstruido. En su rechazo de Cristo, en su incredulidad y en la reconstrucción de ese templo, la nación judía se hará amiga del gobernante, aquel anticristo político del mundo, que es el gran hombre de pecado. Y estudiando esto nos damos cuenta, porque ahora mismo, si miramos dónde se va a reconstruir el tercer templo, usted diría que prácticamente es imposible, porque quien tiene es el control ahora mismo. Solo eso pasaría en esa época con ese gran gobernante, ese gran anticristo que ceda ese espacio para reconstruir ese templo y hacerse amigo de los judíos, entonces traicionarlo un poquito más adelante. Cuando, cuando, cuando se revelará su verdadera identidad en medio de la semana, en mitad de la semana 70, cuando romperá el pacto y cuando el pueblo judío será pisoteado durante 3 años y medio en la gran tribulación. Esto es parte de la amargura que sintió Juan en el capítulo 10, cuando tomó la herencia, el título de propiedad que al principio sabía como la miel cuando se lo comió, precioso como el cielo mismo, y después cuando miró a su pueblo aplastado en sangre, en lágrimas y en muerte, la visión se volvió amarga.
Entonces dice, me fue dada una caña, dice Juan, semejante a una vara de medir. Y leyendo otra vez en el versículo 1. Aquí, hermanas, siempre que se usa la palabra vara en Apocalipsis se refiere a castigo, corrección o juicio. Dice que con esa vara Juan recibió la orden de medir el templo y la gente. Muchas veces en la Biblia encontraremos un mandato de Dios de medir. Medir algo era también una forma de reclamarlo para Dios. La medida de Apocalipsis 11 concierne al pueblo de Dios que ha de ser medido para juicio y corrección. En este sentido, cuando el judío vuelve su rostro hacia su tierra natal y reconstruye su ciudad, Jerusalén, y cuando reconstruye el templo y reimplanta las instituciones y los rituales de Moisés, lo hace con gran esperanza y anticipación. Pero Juan en su visión vio más allá de estos días de alegría. Juan vio la vara de la ira de Dios causada por su incredulidad, rechazo y blasfema contra Cristo. Que eso es lo que vemos hoy en día. El pueblo hebreo todavía rechaza a nuestro Señor Jesucristo. Para poder resumir los dos primeros versículos, tendría que decirlo de esta manera yo. A Juan se le dijo que midiera el templo y el altar del incienso, y que midiera a sus adoradores. Estos adoradores son los judíos creyentes fieles de los días de la tribulación. El templo es el que será construido en Jerusalén durante la tribulación, aquel donde será reinstituido los antiguos rituales de Moisés. En este mismo templo en el que el hombre de pecado se sentará demandando ser adorado. La medida en sí es un acto de reclamación o juicio. El atrio anterior no será medido, como dice aquí. En cambio, a Juan se le dijo que lo dejara aparte. El lenguaje indica, hermanas, aquí un profundo rechazo, y la razón no se nos da en versículo 2. Dice que los gentiles hollarán la ciudad santa 42 meses. Y los dos testigos, en el versículo 3 al 11, aquí vemos el límite de tiempo del misterio de los dos testigos. Se marca con 1260 días. Notemos que a los dos testigos lo describe un ángel poderoso, pero Juan no los ve. Podemos deducir que el periodo de tiempo en que vivieron fue una era inusual, especialmente cuando consideramos el hecho de que si estos dos testigos de Dios fueran hostigados o si alguien deseara matar, hacerle daño, sale fuego de la boca de ellos y devoras a sus enemigos. Estamos hablando que el Espíritu de Dios posee estos testigos completamente, así como sucedió en Pentecostés. Dice que así será, así era en los días de la antigua teocracia, cuando el rey Jeroboam construyó un ídolo de oro en Betel. Dice que vino de Judá un profeta de Dios, pero no se nos dice el nombre de ese profeta, quien denunció la idolatría. Y al denunciar al rey, dice que Jeroboam alzó su mano derecha para atrapar al profeta. Cuando lo hizo, su mano derecha se secó y no pudo retraerla. Aquí en este capítulo 11 de Apocalipsis describe ese tipo de mundo, una era y dispensación en la que estos dos testigos representan a Dios con todo el poder de Dios. La identificación de los dos testigos a estos hombres se le describe en el versículo 4 como dos olivos y dos candeleros. El tema de los dos testigos es un tema sumamente importante, porque cuando nosotros llegamos a entender cuáles son los dos testigos, y yo estuve hablando con mi hermana Janes para ver si nosotros sacamos un tiempo para hacer una clase
con referencia a los dos testigos, porque necesitamos saber quiénes son. Hay muchos que dicen que los dos testigos, uno de ellos es Elías y otro de es Moisés. Otro dicen que es Enoch y Elías, porque fueron los dos que fueron raptados y no murieron y tienen que regresar a morir, pero no es así. Entonces, no quiero entrar mucho en detalle con referencia a la descripción de los dos testigos, pero sí, la Biblia nos dice, muchos dicen que la Biblia nos dice. Y cuando leemos aquí, dice que en el versículo 4 dice, son dos olivos y dos candeleros. Y lo vamos a dejar ahí con referencia a los dos testigos, porque necesitamos indagar, volvernos, yo diría, detectives espirituales para indagar qué son dos olivos y qué son dos candeleros. Y eso nos va a llevar a nosotros con los nombres de los testigos. Ahora, vamos a seguir. En los versículos 5 y el versículo 6 vemos lo que hacen. La conducta de su ministerio es espectacular, hermano. Cuando menos tienen poder para matar a sus enemigos con fuego. Dice que para impedir que llueva. Dice que van a convertir el agua en sangre y producir plagas sobre la tierra. La verdadera identificación de los dos testigos, y notaremos en el versículo 7, la bestia dice que la bestia que emerge de las profundidades del abismo hará guerra contra ellos y lo vencerá y lo matará. Eso suena por eso hice una pausa y suena como, wow. O sea, tienen el poder de Dios, tienen el poder del Espíritu de Dios, pero aquí dice que del abismo surgirá una bestia que hará guerra con ellos y lo vencerá y lo matará. El Señor Dios lo protegió mientras fue su voluntad. Incluso en los días de la terrible bestia, ellos solos en la tierra eran invencibles y no se le podía dañar hasta que terminaran su testimonio. Tenemos que recordar algo. Desde el principio de este mundo hasta el final, Dios va a tener hombres en esta tierra predicando su palabra. Nunca vas a ver un espacio en tiempo donde no exista un predicador predicando la palabra del Señor. Hasta en esa gran tribulación habrán predicadores de Dios trayendo su palabra, porque la misericordia del Señor es tan grande que Él todavía en último momento, en el último segundo, quiere que el hombre se arrepienta y vengas a Él. Cuando conocemos lo que va a pasar en los últimos tiempos, hermano, en esa gran tribulación, es terrible. Y usted no quiere desearle eso a nadie, a nadie. Dice que toda la tierra miraba sus cadáveres durante 3 días y medio. Un cadáver se descompone rápidamente en un clima tropical, eso lo sabemos, cuando se está caliente. ¿Se imagina la indescriptible vergüenza verlos a estos poderosos testigos de Dios tirados en la calle de la gran ciudad de Jerusalén y entregados a la corrupción y a la descomposición? En el versículo 10, la gente se alegra por la muerte de estos testigos del Señor. Es increíble cómo todavía el Señor trae su palabra al mundo y la gente todavía no la acepta, más bien se alegra por la muerte de los testigos de Dios. Dice que se enviaban regalos unos a otros, estaban contentos por la muerte de estos, pero Dios siempre cuida de los suyos. Como dije al principio, el Señor siempre está al lado de nosotros. No importa por lo que estemos pasando. Es una de las grandes promesas que Él dijo: y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Solo crees en mí y no estarán solos. En los versículos 11 y 12 encontramos que el Señor Dios mira desde el cielo y ve la alegría del mundo malvado por la muerte de sus testigos. El Señor sopla vida en sus cuerpos descompuestos y se ponen de pies. Y sus enemigos lo vieron, dice en el versículo 12. Y su enemigo lo vieron parado de pies después que estaban muertos.
Estos mismos enemigos también oyeron la voz del cielo diciendo, subí acá. Ellos ven a los testigos ascender a la gloria de la nube en la radiante y el diente presencia de nuestro Dios, el Todopoderoso. En esa escena, hermanos y hermanas, hay un patrón que recorre toda la palabra de Dios. Y dice, y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Aleluya. El Señor es bueno y poderoso y siempre está ahí. Su promesa no la rompe con el hombre. Aunque el hombre sea rebelde, aunque no crea en él, él cumple su promesa. Al fin del segundo ay, en el versículo 13 y 14, cuando Dios le dijo a su testigo, subí acá, leemos en el versículo 13, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Dice, y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gracias a Dios. En este terrible juicio con terremoto murieron 7,000 hombres de distinción. 7,000 de los hombres más prominentes estaban intentando huir. Cuando Dios sacudió la tierra desde el centro en circunferencia y murieron. En este mismo versículo dice que en esa hora terrible de juicios, los hombres dieron gloria a Dios del cielo porque tuvieron miedo. Solamente porque tuvieron miedo, no es porque creyeron en ese momento. En su temor y en su horror dieron gloria a Dios del cielo. Pero dieron ¿por qué? Por temor, no por convención, no porque se habían convertido, porque vieron ese gran terremoto. Nos damos cuenta en el mundo hoy cuando pasa algo malo, un terremoto, un ciclón o algo, el hombre coge miedo y clama a Dios, pero no es porque lo tiene en su corazón, no porque le cree a Él. Esa es la gran diferencia que Él nos dice en Apocalipsis, mantén tus ropas blancas, porque habrán sorpresa. Hay muchos que claman a Dios. Los mismos demonios claman a Dios, pero no lo claman de corazón. Y el Señor es el único que escudriña los corazones y ve los corazones del hombre. Entonces, preocupémonos nosotros por lo que tenemos en el corazón, que tengamos nuestro corazón limpio, listo para esa gran venida de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 13, primero los 7,000 mueren y después los que quedan llamados el remanente dieron gloria a Dios del cielo. Este es el final del segundo ay, porque como leemos en el versículo 14, el segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Comienza el tercer ay. Ay. La parte parentética entre la sexta y la séptima trompeta ha terminado. Con el sonido de la séptima trompeta viene el anuncio que comienza en el versículo 15. ¿Ok? Aquí estamos entrando en la agonía final de la tierra. Su penuria, su dolor, su sufrimiento y su juicio a manos de un Dios furioso y airado. Porque nuestro Dios está lleno de misericordia y de amor, pero es un Dios ahora furioso y airado porque el tiempo de gracia se acabó para aquellos que todavía no creen en Él. Hay un reino aquí en este mundo, hermanos, y está presidido por el príncipe de la potestad del aire y por las potestades de las tinieblas. Pero Dios declara que el pecado no reinará en esta tierra para siempre. El reino de Satanás no quedará sin desafiar. En el versículo 16, aquí vemos la respuesta de los 24 ancianos. Estos 24 ancianos representan los santos resucitados, inmortalizados, raptados y transfigurados de Dios en el cielo. Los 24 ancianos se postraron y adoraron a Dios. En el siguiente versículo, oímos sus oraciones de agradecimiento. Dice, un tiempo de recompensa. En el versículo 18 vemos que
Los que se hicieron creyentes durante la tribulación, porque hasta en ese tiempo habrá gente que se hará creyente. No todo se perderá. Por eso es que el Señor espera hasta el último segundo. Y eso me lleva a la pregunta que le hizo a Abraham a Dios. Le dice, Señor, ¿y si en Sodoma y en Gomorra hubieran 50 buenos, destruiría la ciudad? No. Y llegó hasta decirle, si hay uno bueno, destruirá la ciudad. No, porque el Señor y su misericordia es tan grande que Él quiere que todo el mundo se salve. Y todavía en esta gran tribulación Él espera que el hombre venga a los pies de Cristo. Aquí en este tiempo, en el versículo 18, vemos que los que se hicieron creyentes durante la gran tribulación resucitarán y serán recompensados al final de este terrible holocausto. Cuando Jesús regrese a la tierra como Rey de Reyes, porque regresará. Los creyentes de la era de la iglesia, todo lo que creímos desde el día de Pentecostés hasta el rapto de la iglesia, ya estaremos en nuestro nuevo cuerpo. Qué alegría, hermanos. Eso me pone alegre al decir eso. Ya estaremos en nuestro nuevo cuerpo con nuestro Señor Jesucristo, un cuerpo inmortal, y habremos recibido nuestra recompensa en el tribunal de Cristo poco después del rapto. El templo celestial abierto. En hebreo se habla con respecto a las instrucciones de Dios de construir todo en el tabernáculo terrenal, acorde al patrón exacto del templo celestial. Y eso lo vemos en Hebreo 8:5. Evidentemente hay un templo completo en el cielo, la cual el terrenal fue solo una réplica. En este versículo vemos este templo celestial abierto, revelando el arca del pacto de Dios. El arca era la pieza principal de mobiliario en el lugar del Santísimo, del tabernáculo en el desierto, así como en el templo de Jerusalén. El templo tenía un trono de oro encima, el lugar donde se rociaba la sangre del cordero en el día de la expiación. Cuando se hacía esto simbólicamente, ese trono cambiaba de ser un trono de juicio a un trono de misericordia. Se llamaba el propiciatorio. Era aquí donde Dios suplía la necesidad de perdón que tenía el hombre en el Antiguo Testamento. Cada judío creyente sabía que el arca era donde Dios trataba con su problema nacional, personal, de pecado, de separación de él. El hecho de que Dios abre el templo del cielo y muestra a los judíos el arca es para recordarle que será incondicionalmente fiel a su pacto de perdón, como lo ha sido Dios siempre. Incondicionalmente, no importa cómo el hombre lo ha tratado, él ha estado ahí con su pacto. Él no rompe su pacto. Dios es Dios y Dios no miente. El capítulo concluye con destellos de relámpagos y violentos truenos, un aviso para los que rechazan el Mesías de que los juicios finales de Dios están en camino. Las profecías se cumplen todos los días. Aquí justo antes del derramamiento de este juicio final de las copas de Dios, hay un recordatorio de la fidelidad de Dios hacia el pueblo, el arca en el templo. Dios es fiel y Dios no miente. Y Él lo que dijo, Él lo va a hacer. Y nos lo está diciendo claramente aquí en este libro, en Apocalipsis. Como Él dice que lo que Él dijo que iba a pasar, va a pasar. Y no solamente nos lo dice aquí en Apocalipsis, sino nos lo está diciendo 750 años antes de Cristo en el libro de Daniel. Y vuelve y nos lo repite otra vez en el Apocalipsis. Nosotros seguimos y adoramos un Dios de paciencia, un Dios de misericordia, un Dios que quiere que
toda la raza humana se salve, que nadie pase por esa gran tribulación. Pero lamentablemente el hombre es terco y con todos los datos, con toda la información, con todas las verdades que el Señor nos da día tras día, todavía lo negamos. Hermano, hasta aquí vamos a llegar con el capítulo 11. La semana que viene vamos a continuar con el capítulo 12 o podemos hacer un estudio con referencia a los dos testigos para que nosotros podamos saber quiénes son los dos testigos de Dios. Es importante porque al reconocer quiénes son esos dos testigos, eso nos va a llevar a otro conocimiento más profundo de las Escrituras. Y así vamos a poder hablar con firmeza cuando se nos pregunte cuáles son los dos testigos. ¿Qué tú piensas de esos dos testigos? La mayoría de los teólogos ahora mismo ni hablan de eso porque tienen miedo de decir lo que no es. Pero la Biblia no lo dice cuáles son. Y con un estudio y con el Espíritu Santo nosotros podemos llegar a fondo a saber quiénes son esos dos testigos. Dios le bendiga. Espero que esta lección de hoy lo haya iluminado, le haya dado más conocimiento en las profecías y lo que viene y la promesa que nuestro Señor nos tiene a todos nosotros. Gracias y que el Señor le siga bendiciendo. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias. Seguimos dando gracias a Dios por nuestro hermano Johnny, por cómo Dios lo ha capacitado y cómo comparte esas enseñanzas con nosotros. Es ver hechos realidad las promesas del Señor, porque cómo en tan poco tiempo se puede llegar a aprender tanto de la palabra y además de aprenderlo, cómo el Señor le ha dado gracia para poderla compartir. Así que gloria a Dios por ti. Amén. Amén. Bueno, yo tengo, como siempre, una pregunta. En este capítulo, ministro, dice que los 24 ancianos, ¿verdad? Estaban sentados delante de Dios en su trono y se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios. Eso está en el 11:16. Aquí los 24 ancianos otra vez simbolizan a la iglesia o es a los santos de Dios. Porque dependiendo de dónde están, puede significar diferentes cosas, tengo entendido. No, esos son los mismos 24 ancianos que representan la iglesia que fueron raptados y están frente al trono de Dios. Ok, entonces una vez más, esto es prueba de que nosotros no estamos en la tribulación, porque me parece siempre muy importante repetir y repetir lo mismo, porque cuando leemos todas estas cosas que van a estar sucediendo, es muy importante entender que nosotros no vamos a estar viviendo la tribulación o la gran tribulación, porque estamos en el cielo con nuestro Salvador. Recordemos algo con referencia a la tribulación. Como dije, se divide en dos. Son 7 años de tribulación, pero en esos 7 años de tribulación hay 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación. O sea, si sucede un rapto mañana y usted está aquí, usted va a entrar a lo que llamamos la tribulación. Los primeros 3 años y medio de la tribulación serán los 3 años felices del mundo, porque es que el anticristo va a traer paz y seguridad y todo va a estar bien hasta que se construya el templo en Israel. Y cuando se construye ese templo, entonces él se sienta en el templo y profanas el templo y pide que lo adoren como Dios. Ahí es que entonces el pueblo hebreo dice, espérate, pero tú no eres Dios porque estás sentado como Dios. Y comienza ese periodo de esa gran tribulación que Juan ves, que es su compadre, su consiervos, su pueblo es aplatado por 1260 días. Amén. Dice la hermana Yadira
Este capítulo es bien profundo y hay mucha información que no pudo captar. Entonces, hermana Yadira, usted puede hacer una listita de preguntas y entonces nos las puede pasar al hermano Johnny o a mí y entonces podemos contestar esas partes que no pudo captar, porque así no sabemos exactamente qué quiere que le expliquemos. Si usted nos dice exactamente en qué parte quiere, y como dijo el ministro, que me pueden decir si quieren que la semana que viene hagamos un estudio más profundo sobre los dos testigos. Antes de seguir con el capítulo 12, podemos hacer una investigación más profunda sobre esos dos testigos que vienen con todo el poder de Dios, que con sus bocas van a tirar fuego. A ellos no le van a poder hacer nada hasta que el Señor determine, que es cuando ellos van a ser muertos por el anticristo, pero después van a resucitar. Dios le va a dar vida de nuevo. Entonces, me pueden decir, me pueden poner por acá si quieren que hagamos ese estudio, me pueden decir por el chat como gusten. Aquí me están diciendo que amén. Es importante, como dije al principio, Sí, grandes teólogos todavía tienen problemas porque es que se dice que este capítulo de Apocalipsis es uno de los más difíciles, tanta información que hay, especialmente con los dos testigos. O sea, y es como le digo, se van a sorprender cuando digan, wow, pero lo que me dijeron de los dos testigos eran esto y eran esto, pero ahora veo claro quiénes son. Entonces eso va a destapar una caja de Pandora en espacio en su mente para aprender y visualizar otra cosa en la escritura que no podemos visualizar. amén. Con un amén me pueden decir si vamos a seguir. Yo digo que sí, la hermana Yadira también. Los demás nos pueden decir, yo creo que sí, que es muy importante que sigamos haciendo más investigación sobre esos dos testigos. Podemos seguir la semana que viene. Yo voto que sí. ¿Qué dicen ustedes? Pónganme una manito, un amén, abran el micrófono como gusten o me mandan un mensaje. Yo digo que sí, la hermana Yadira también. Xiomara dice que sí. A ver quiénes más me están diciendo por acá. Katy dice Amén. 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 Amén, Amén. amén, Sí. Ok, pues amén. entonces sí. Elena dice que sí, pues sí. Entonces la semana que viene vamos a un estudio más profundo sobre esos dos testigos, que es muy importante. Amén. Sí, Bueno, pues sí. Pues, preparen su mente porque lo que le han enseñado a ustedes, quiénes son esos dos, se van a sorprender. Porque la Biblia sí lo dice, como le dice en el capítulo 4 dice, son dos olivos y dos candeleros. Entonces, lo dice, lo que tenemos que ver quiénes son esos dos. Y la Biblia sí lo dice también. Amén. Bueno, es bueno que eso viene a colación porque precisamente yo tenía esas preguntas con respecto a los testigos de dos olivos y los dos candeleros que Amén. están al pie delante del Dios de la tierra. Y también estaba leyendo en Apocalipsis 1:20 que están hablando, no sé si es algo diferente, a 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias. Entonces, eso a mí, los candeleros, o sea, me tenía un poco, como le digo, como confusa, porque hablan de dos candeleros, dos olivos y dos candeleros, y en Apocalipsis 1:20, 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias. Qué bueno que entonces en la próxima semana se va a hablar de quiénes son los dos testigos, porque como le decía, ya yo tenía ya la pregunta hecha aquí para el ministro, pero qué bueno Amén. que se aclaró que se va en la próxima semana. Amén. Amén. Claro Otra que cosa, perdón, sí. puedo hacer otra Adelante, pregunta. hermana. Siga. Yo tengo otra duda también, es diferente. Cuando se está hablando del rapto, cuando viene el rapto, es cuando la persona se desaparece, pero uno se va al cielo como no sé cómo decirle, eh, se va al cielo cuando se vivo o en el transcurso del rapto uno muere para ir al cielo. Eso es otra cosa que me tenía o que me tiene confusa. No sé si, Dice las escrituras que no todos veremos la muerte. Y si la escritura dice que no todos veremos la muerte,
significa que así como Elías no vio la muerte, así como Enof no vio la muerte, que fueron raptados, porque este no es el primer rapto que va a suceder en la Biblia, hay otros raptos. Así seremos nosotros raptados y convertidos. O sea, no veremos muerte física, es lo que la Biblia quiere decir. Entonces, seremos raptados en este cuerpo y seremos transformados en cuerpo nuevo. Ok. Bueno, esta vez muchísimas gracias porque estaba un poco preocupada o no preocupada, confusa con respecto a eso. No, muy bien. El cuerpo va a ser transformado porque recuérdese que carne y sangre no entra al cielo porque eso fue contaminado con el pecado. Pero vamos a ser Amén. transformados y muchos no van a ver la muerte, como explica el ministro. Amén. Amén. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Me pueden decir? Yo sé que tienen preguntas. Ella no le gusta que yo diga el nombre, pero tía, no diga el nombre, pero ya tú sabes. Tía, ¿quién es que me dice tía? Ustedes saben cuál es. Ella no ha hecho, está tranquilita hoy. Ahorita me la manda. Ahorita me la manda. Así es que no importa si es que aprendemos. Mientras más preguntas tenemos, mejor, porque así seguimos aprendiendo cada día más. Amén. Me las pueden mandar en privado, no importa. Las que faltaron hoy, yo les mando la grabación. Algunas han faltado, no han podido estar aquí, así que yo les voy a estar mandando la grabación. Y vamos a, como siempre, a invitarlos para mañana a las 6 de la mañana. En este mismo enlace, a las 6 de la mañana nos reunimos a orar. Necesitamos guerreros de oración, necesitamos personas que nos ayuden a orar. Tenemos mucho por qué orar. Les vamos a estar invitando, si es posible, deberíamos de hacer un ayuno también en grupo, porque nuestro país, digo nuestro país porque somos ciudadanos americanos, la gran mayoría aquí, entonces tenemos que orar, porque nuestro país está atravesando una situación muy delicada, como ustedes saben, vamos a estar en elecciones en unos días y hay mucho peligro y tenemos que orar. La palabra nos manda a orar por todo. No les digo vamos a orar por uno y no por el otro, vamos a orar por todo y por todos, porque a eso nos manda el Señor. Y al final del día, Él tiene el control absoluto de lo que va a pasar y de quién va a estar. Porque recuérdense que el Señor usa personas para juicio o para bendición. Entonces tenemos que estar seguros en Cristo, estar tranquilos y sobre todo orar. Orad sin cesar, dice la palabra. Así que los invito mañana a las 6 de la mañana. Y como siempre, también les exhorto a los que no conocen al Señor, dice la palabra en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Eso nos ofrece nuestro Señor y Salvador. Así es que si alguno necesita oración, quiere que oremos por ustedes, quiere confesar que recibe a nuestro Dios y Salvador como su Señor, siempre estamos a la orden aquí. Nos pueden decir en privado, nos pueden decir en público. Lo importante es que sepan que Él es el camino, la verdad y la vida. Y esto no es para tomar miedo, esto es para tomar conciencia y entender el sacrificio que hizo nuestro Dios por cada uno de nosotros, que inmerecidamente Él nos regala salvación y vida eterna. Amén. Amén. Bueno, pues entonces.